Buenas noches, comunidad. Hoy les traigo 3 historias de terror que pondrán a prueba su tranquilidad. Aquí tienen un adelanto de lo que les espera esta noche. Tenía 5 años cuando le dijo a su madre que por las noches un hombre delgado salía del maizal. No tenía rostro, solo una piel tensa y pálida, y brazos tan largos que casi tocaban el suelo. Ni los ancianos en la iglesia, ni los que trabajan en las minas, ni siquiera los profesores de historia local. Pero todos, al pasar por la carretera 17, bajan la mirada cuando el coche bordea la curva de los sauces secos. Un artículo decía que se había quitado la vida arrojándose desde el ático, aunque el forense luego dictaminó asfixia. Ahora sí, a continuación, la primera historia. El que viene detrás del maíz. Historia de terror, Estados Unidos. En el sur de Arkansas, cerca del pueblo de Hope, hay un camino de tierra que los mapas modernos ya no muestran. Si lo sigues, llegas a los restos de la granja Miller, un lugar que estuvo maldito desde antes que se fundara el pueblo. Los ancianos no hablan de ella, y los niños que preguntan terminan durmiendo con las luces encendidas, porque todos conocen la historia del que viene detrás del maíz. En 1974, la familia Crowley compró esa tierra. Gente religiosa, trabajadora. El padre, Jim Crowley, creía en la autosuficiencia, en el castigo divino y en que los secretos del alma podían quemarse con rezos. Tenían 3 hijos, Joseph, Abel y la pequeña Cora. La granja era vasta, campos de maíz que parecían no tener fin. Pero algo andaba mal desde el principio. Los animales nacían con malformaciones. Las sombras en los pasillos parecían moverse solas. Y el maíz crecía demasiado rápido, como si la tierra tuviera hambre. Cora fue la primera en hablar de el hombre alto. Tenía 5 años cuando le dijo a su madre que por las noches un hombre delgado salía del maizal. No tenía rostro, solo una piel tensa y pálida, y brazos tan largos que casi tocaban el suelo. Él me mira desde el campo. Dice que papá le prometió algo, susurró. Jim, furioso, castigó a la niña por mentir. Pero esa noche, los perros ladraron hasta morir, con los hocicos abiertos en un grito silencioso. Al día siguiente, uno de los espantapájaros había desaparecido. Lo encontraron a 100 metros del maizal, clavado en una cruz hecha de huesos. La madre, Margaret, empezó a cambiar. Se encerraba en el sótano durante horas. Cantaba en un idioma que nadie reconocía. En una cena, le sirvió tierra en lugar de comida. Sonreía. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Joseph desapareció en octubre. Salió al maizal al atardecer. Nunca regresó. No hubo gritos, no hubo rastros. Solo encontraron su gorra colgando de una de las plantas, empapada de sangre. El padre llamó al reverendo del pueblo. Le pidió una limpieza. Pero cuando el reverendo llegó, se quedó congelado al borde del campo. No quiso entrar. Dijo que algo viejo vivía ahí, algo que se alimentaba de pactos rotos, y que los Crowley habían roto uno. ¿Quién le hizo ese pacto?, preguntó Jim. El reverendo tembló. No fue usted, fue la tierra, y ahora quiere lo que es suyo. Esa noche, Abel intentó escapar. Llegó hasta el camino, pero lo encontraron colgado de una señal oxidada, con los ojos arrancados y los pies cubiertos de raíces. Solo quedaban Cora, Margaret y Jim. Margaret dejó de hablar. Se sentaba frente a la ventana, mirando el maizal, y murmuraba: «Él está más cerca». Una madrugada, Jim escuchó pasos en el techo. Subió con su escopeta. No había nadie, solo huellas, descalzas, alargadas, como si una criatura caminara con los huesos doblados. Y una frase escrita con sangre de cerdo: «Última cosecha, la hija es mía». Jim bajó corriendo. Cora no estaba en su cama.
Margaret estaba en el campo, de rodillas, con la ropa cubierta de ceniza. Él la sacudió, gritó. Margaret solo dijo: «Es lo que le prometí, a cambio de ti, a cambio de todos». Y entonces lo escucharon, el crujido del maíz, como un cuerpo inmenso deslizándose entre las plantas. Algo salía del campo, algo con brazos imposibles y un rostro sin rasgos, solo piel blanca tensada sobre un cráneo sonriente. Jim disparó. La criatura no se detuvo. Dicen que, cuando los vecinos del pueblo llegaron por curiosidad al día siguiente, no había casa, no había familia, solo un campo de maíz, perfecto, brillante, interminable. Y en el centro del campo, un espantapájaros nuevo. Vestía ropa de niña y tenía los ojos aún húmedos. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien desaparece cerca de ese campo. Los mapas digitales eliminan la ruta. Las brújulas giran locas y el maíz nunca deja de crecer, porque él aún camina detrás del maíz y la tierra todavía está cobrando lo que se le debe. Las luces del campo Ashby. En los mapas antiguos del condado de Fayette, Virginia Occidental, aparece una marca apenas legible: Campo Ashby, abandonado 1949. Hoy nadie recuerda por qué. Ni los ancianos en la iglesia, ni los que trabajan en las minas, ni siquiera los profesores de historia local. Pero todos, al pasar por la carretera 17, bajan la mirada cuando el coche bordea la curva de los sauces secos. Todos menos Walter. Walter Nichols era maestro de secundaria en Charleston. En 1998, buscando inspiración para un libro, decidió recorrer pueblos olvidados del sur. Uno de sus alumnos le habló de un campo muerto, donde se veían luces algunas noches. Walter, escéptico, tomó su cámara, una libreta y una linterna, y se fue sin avisar a nadie. Llegó al campo Ashby al atardecer. No quedaban casas, solo los restos podridos de una cerca, un pozo cubierto y una vieja estructura de madera, como un granero torcido, devorado por la maleza. Había un silencio espeso, como si los sonidos se detuvieran justo antes de tocar el suelo. Walter caminó hasta el centro del campo, donde el pasto estaba más bajo. Allí había círculos de tierra sin crecer, 3 de ellos, perfectamente redondos, con ceniza en el centro. Tomó notas, escribió sobre rituales agrícolas antiguos, bromas adolescentes, incluso rayos. Pero algo lo incomodaba. No había animales, no había insectos, solo un zumbido leve, constante, que parecía venir de debajo de la tierra. Decidió quedarse hasta la noche. Sentado en el capó de su auto, esperó. A las 2:12 de la mañana aparecieron las luces. Primero una, luego otra, luego 3 más. Flotaban a ras del suelo, sin emitir calor ni sonido. No se movían como linternas o faroles, sino como si respiraran. Eran esferas suaves, pálidas, a veces intermitentes. Walter intentó fotografiarlas, pero cada vez que apretaba el botón, la cámara se apagaba. Avanzó hacia ellas. Las luces se alejaron, como si lo invitaran a seguirlas. Walter cruzó el campo, pasó junto al pozo y se adentró en la línea de árboles muertos que marcaba el fin de la propiedad. Allí encontró una cabaña que no había visto antes, vieja, inclinada, con ventanas tapiadas por dentro. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a tierra húmeda y algo más, a ropa vieja y metal oxidado. Había una silla de ruedas rota en el centro y dibujos infantiles en las paredes. Casas, árboles, caras sonrientes. Y en el fondo de todos ellos, siempre lo mismo. Un círculo negro del que salían líneas rojas como raíces. Walter sintió una punzada en la nuca. Se giró. Afuera, las luces ya no flotaban. Estaban fijas, mirándolo, como ojos. Y entonces la puerta se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero no cedía. Golpeó, gritó.
La linterna parpadeó. El zumbido aumentó. Los dibujos comenzaron a temblar. Uno por uno, los rostros en las paredes fueron desapareciendo, borrados desde adentro del papel, como si alguien los estuviera borrando desde el otro lado. En la esquina, debajo de una sábana polvorienta, Walter encontró una trampilla. No quería abrirla, pero cuando las paredes empezaron a moverse, como si respiraran, no tuvo opción. Bajó. Debajo de la cabaña había un cuarto de tierra, sin luz, sin aire. Allí encontró velas gastadas, fotos en blanco y negro y una radio encendida, aunque no había electricidad. En ella, una voz susurraba algo en bucle. Los niños no volvieron. El campo se los quedó. El campo se los quedó. El campo se los quedó. Walter intentó subir, pero la trampilla ya no estaba. Solo tierra, tierra sólida. La radio se apagó. Una semana después, el coche de Walter fue encontrado junto al campo Ashby. El motor estaba frío. La libreta de notas estaba en el asiento, mojada, con la tinta corrida. La cámara, intacta, pero sin fotos. Nadie encontró rastros, ni huellas, ni señales de que hubiera entrado a los árboles. Solo una cosa llamó la atención. Las 3 marcas redondas en el suelo ya no estaban vacías. Ahora tenían césped verde, recién brotado. Y entre el pasto, en el centro exacto de uno de los círculos, alguien había dejado una página arrancada de una libreta. Solo decía: las luces no quieren ser seguidas, quieren ser recordadas. Desde entonces, algunos conductores que pasan por la curva aseguran ver a alguien parado en el campo. No se mueve, solo observa. Y detrás de él, las luces flotan de nuevo, como si esperaran al próximo. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La casa 183 de Pine Street. Cuando Lauren y Marcus se mudaron a Milford, Massachusetts, buscaban paz. Venían de Boston, cansados del ruido y la ansiedad. Pine Street les pareció perfecta. Árboles viejos, vecinos educados y una casa antigua que podían pagar sin hipotecar el alma. La casa número 183 tenía historia. Había sido construida en 1897, con ventanas góticas y molduras de nogal. El agente inmobiliario fue vago con los detalles, pero aseguró que ya nadie vivía ahí desde hacía años. Las primeras semanas fueron tranquilas. Lauren, escritora, se encerraba a trabajar en el ático, donde la luz entraba tamizada por los vitrales polvorientos. Marcus se ocupaba de la jardinería. Todo era rutinario, salvo por algunos ruidos. Tac, tac, tac. Siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Sonaba como si alguien golpeara suavemente las paredes del baño. Nunca fuerte, nunca urgente, solo insistente. Marcus pensaba que era la plomería, pero un día Lauren despertó con moretones en los brazos. 3 marcas, perfectamente redondas, en forma de dedos. Pensó que tal vez se había golpeado durmiendo. Luego encontró un mensaje escrito en el vaho del espejo del baño. ¿Recuerdas ahora? Lo limpió. No le dijo nada a Marcus. Días después, mientras revisaba cajas en el sótano, encontró una carpeta de archivos olvidada. Recortes de periódico, fotos, notas médicas, todas de la década del 50. El nombre se repetía en todos los documentos. Teresa Gibbons. Era la dueña original de la casa. En las notas decía que sufría episodios psicóticos, escuchaba voces y escribía frases repetitivas en las paredes. Un artículo decía que se había quitado la vida arrojándose desde el ático, aunque el forense luego dictaminó asfixia. No por cuerda, no por gases, simplemente
Asfixia sin causa aparente. Esa noche, Lauren soñó con una mujer parada al borde de una escalera, cubierta por un velo blanco que le decía: «Tú no eres la primera, solo eres la siguiente». Despertó gritando. Marcus insistió en irse. Lauren se negó. «Es solo estrés. Estoy escribiendo algo muy fuerte». Mentía, pero había algo que la retenía, algo que quería entender, como si la casa no solo la llamara, sino que la conociera. Una noche, Marcus desapareció. Se acostaron como siempre, pero al despertar, él ya no estaba. Sus llaves seguían en la mesa, el coche en el garaje, su teléfono apagado sobre la almohada. Lauren llamó a la policía, registraron la zona, revisaron cámaras. Nada, nadie lo había visto salir. Esa tarde, al subir al ático, encontró algo nuevo, una cuerda colgando del techo, justo sobre el escritorio donde escribía, y sobre el papel, un párrafo mecanografiado que ella no recordaba haber escrito. El silencio no borra la memoria, solo la entierra, como hiciste tú, como hicieron todos. Debajo, alguien había dibujado una pequeña puerta cuadrada como una trampilla. Lauren revisó la casa. No había ninguna puerta así, hasta que revisó el closet del pasillo del segundo piso. Allí estaba, oculta detrás de una vieja cómoda. La abrió. Era un espacio mínimo, apenas una cavidad entre paredes. Adentro había fotografías antiguas, todas en blanco y negro, de mujeres distintas, pero todas con el mismo rostro, el suyo. Una voz detrás de ella susurró: «Siempre has estado aquí». Se giró. No había nadie. Ese día dejó de comer, de dormir. La policía la encontró 3 semanas después, sentada frente al espejo, repitiendo una sola frase una y otra vez: «No es mi casa, yo soy su casa». En 2025, un nuevo matrimonio compró la casa 183 de Pine Street. El precio era irrisoriamente bajo para su tamaño. Nadie mencionó a los Nichols ni a Lauren. Solo dijeron que la propiedad había sido reacondicionada. La mujer, Clara, empezó a escribir en el ático. A los pocos días, su marido encontró frases raras en sus libretas. Frases que no eran suyas, que no tenían sentido. Una decía: «Cuando toquen la puerta, no abras, ya están adentro». Y una noche, Clara bajó corriendo, pálida, temblando, susurrando: «Hay una mujer en el espejo. Me pidió que me quede. Dice que yo la escribí a ella». En el piso de arriba, la pequeña puerta del closet volvió a abrirse sola. Porque la casa nunca olvida quién la habitó. Solo espera a que se queden quietos. Y a las 3:33 de la mañana, todos escuchan lo mismo. Tac, tac, tic, tac, tic. La Ruta 97, basado en hechos reales, Condado de Plumas, California. Mi nombre es Ethan Morales. Esto ocurrió en 2017, pero lo recuerdo como si hubiera sido anoche. Tenía 27 años y acababa de terminar una gira con mi banda. Para ahorrar tiempo, decidí conducir solo desde Nevada hasta Oregon, por una ruta alternativa. Fue un error. La Ruta 97 atraviesa zonas montañosas y bosques densos. Se dice que es hermosa de día. Yo la tomé de noche. Eran cerca de las 11:15 de la noche cuando noté que no había ni un solo coche, ni luces, ni señales de vida. Solo árboles altos como rascacielos que parecían cerrar el cielo. Iba escuchando música para mantenerme despierto cuando de pronto la radio empezó a fallar. La señal se distorsionó y luego se cortó por completo. Silencio total. Poco después, la niebla comenzó a envolver la carretera. Apareció de golpe, densa, blanca, como si algo la hubiera exhalado desde el bosque. Reduje la velocidad. Fue entonces cuando la vi. Una mujer sola, de pie a un lado del camino,
con un vestido blanco empapado. El cabello le colgaba sobre la cara, chorreando agua. Me hizo una seña con la mano. Algo me dijo que no debía detenerme, pero lo hice. Bajé el vidrio unos centímetros. ¿Está bien?, pregunté. No respondió. Su boca se movía, murmurando algo que no entendí. Era un susurro seco, como hojas arrastradas por el viento. Se acercó al coche y entonces levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente negros, no como alguien drogado o enfermo, sin iris, sin blanco, solo vacío. Metí marcha atrás y aceleré sin mirar atrás. Mi corazón latía como un tambor. Las manos me temblaban en el volante. Pero eso solo fue el comienzo. Una hora más tarde, sin señal y con el GPS reiniciándose solo, vi un mensaje extraño en la pantalla. Vuelve, vuelve, vuelve. No lo toqué. El dispositivo se apagó por sí solo. Minutos después, comencé a escuchar un golpeteo. Venía del maletero. Un golpe seco, constante, como si algo o alguien estuviera adentro. Frené en seco en medio del bosque. Apagué el motor. Me bajé con una linterna. Abrí el maletero, vacío. Pero el golpe no se detenía. Sonaba cerca, muy cerca, como si viniera de abajo. Entonces escuché un suspiro. No un animal, no el viento. Era una respiración humana. Estaba detrás de mí. Me giré. Nada. Iluminé los árboles. Nada. Volví al coche. Cerré las puertas con seguro. La linterna empezó a parpadear y se apagó. Luego, las luces del coche también murieron. Todo quedó en completa oscuridad. Y entonces la radio se encendió sola. Una voz femenina, como ahogada, dijo: «Tú también morirás aquí». Después, gritos. Gritos de decenas, tal vez cientos de personas. Gente llorando, suplicando, chillando. Me tapé los oídos, pero seguía escuchándolos. Las ventanas comenzaron a empañarse. Desde afuera comenzaron a formarse palabras. «No estás solo». «Escucha. Ya te vio». Quise arrancar, pero el auto no respondía. Golpeé el volante. Grité. Y allí estaba ella de nuevo, frente al coche, flotando. No caminaba. Flotaba como suspendida en agua. Se acercó hasta quedar a centímetros del parabrisas. Apoyó una mano blanca, pálida como la luna. Su boca comenzó a abrirse, lentamente, más y más, de forma inhumana. Como si no tuviera mandíbula, solo una cavidad oscura que se tragaba la luz. No pude moverme. Sentí que mi cuerpo se congelaba. La radio volvió a hablar, pero ahora era mi propia voz la que salía de ella, repitiendo una frase que no recordaba haber dicho nunca. «Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar». Y entonces todo se apagó. Cuando desperté, era de día. Estaba estacionado a un lado de la ruta 97, cerca de un letrero oxidado que decía: «Bienvenido al condado de Plumas. No recoja autoestopistas». La batería funcionaba. La radio estaba apagada. El GPS también. Y mi chaqueta, que había dejado en el asiento trasero, estaba completamente empapada. Nunca conté esto en público, hasta ahora, pero no soy el único. Desde los años 60 hay docenas de reportes sobre una mujer vestida de blanco que aparece en esa carretera. Algunos dicen que fue una bruja quemada por colonos. Otros que murió ahogada por su esposo y que busca venganza. Yo no sé qué fue lo que vi. Solo sé que no estaba soñando y que mientras siga viva, jamás volveré a conducir por esa ruta. Jamás. El cuarto del sótano. Basada en hechos reales. Ashland, Virginia. Mi madre heredó la casa de su tía abuela en Ashland después de su muerte. Era una casa antigua, construida en 1891, con madera crujiente, ventanales altos y un sótano tan profundo que olía a tierra húmeda, incluso en verano. Yo tenía 16 años cuando nos mudamos. Desde el primer día sentí que algo no estaba bien.
Mi habitación estaba justo encima del sótano. Por las noches escuchaba ruidos raros desde abajo, cadenas arrastrándose, pasos lentos, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Al principio pensé que eran cañerías o animales, pero lo más raro era que los sonidos siempre comenzaban a las 3:17 de la mañana. Exactamente. Una noche decidí bajar a investigar. La luz del sótano era débil y amarilla. Bajé con una linterna. Todo parecía normal. Cajas viejas, herramientas oxidadas, telarañas. Pero había una puerta al fondo que nunca había visto. Era de madera gruesa, con una cerradura antigua y una palabra tallada arriba. Mother. Nunca la había notado. Corrí a buscar a mi madre, pero cuando volvimos la puerta ya no estaba. Solo una pared de ladrillo. Ella pensó que lo había soñado. Me dijo que dejara de ver tantas películas, pero yo sabía lo que vi. Días después, comencé a soñar con la puerta. Siempre aparecía al final de un pasillo oscuro. Siempre la misma palabra, Mother. En los sueños, una voz me susurraba que la abriera, que ella estaba esperando, que ya era hora. Una madrugada desperté empapado en sudor. Eran exactamente las 3:17. Y esta vez los pasos no venían desde abajo. Venían del pasillo frente a mi habitación. Abrí la puerta con cuidado. La casa estaba en silencio, pero el aire olía a tierra húmeda, como en el sótano. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y me escondí bajo las sábanas. No dormí el resto de la noche. La mañana siguiente encontré tierra debajo de la alfombra, justo donde comenzaba el pasillo. Comencé a investigar la historia de la casa. Descubrí que la tía abuela de mi madre no fue su única dueña. En 1913 perteneció a una mujer llamada Eleanor Grayson. Tuvo un hijo, pero según los archivos, el niño nunca fue registrado oficialmente. Murió joven y no hay registros de entierro. Solo una carta escrita por Eleanor, fechada en 1919, que decía: «No puedo soportar los gritos. Me llama desde el suelo. Quiere salir. Quiere volver a mí». Después de eso, la familia desapareció. La casa fue vendida. Nadie hablaba de lo que ocurrió. Esa misma noche soñé con un niño. Estaba en el sótano, parado frente a la puerta. Su piel era grisácea, los ojos vacíos, como si no estuviera realmente vivo. «¿Eres tú mi madre?», me preguntó. Me desperté gritando. Mi madre me llevó con un psicólogo. Dijeron que era estrés, que me estaba adaptando a un nuevo entorno. Pero entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. Una tarde de tormenta se fue la luz. Mi madre estaba en la ciudad. Me quedé solo. A las 3:17 los ruidos volvieron, pero esta vez la puerta del sótano se abrió sola. Bajé, no por valentía, por una fuerza extraña que me empujaba. Y ahí estaba, la puerta, no soñada, real, abierta. Dentro, solo oscuridad. Pero escuché algo, un sollozo. Avancé. La linterna temblaba en mi mano. Había una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes de piedra y una cuna antigua en el centro. En la cuna, algo se movía. Me acerqué. Dentro, envuelto en mantas viejas y mohosas, había un cuerpo pequeño, de un bebé, pero no estaba muerto. Se movía, respiraba, aunque no tenía ojos, solo cuencas negras. Me miró y dijo con una voz que no era humana: «Te encontré, mamá». Corrí. No sé cómo llegué arriba. Cerré la puerta del sótano con muebles. Esa misma noche, mi madre regresó y encontró mis uñas rotas, como si hubiera intentado cavar para salir. A la mañana siguiente, la puerta ya no estaba. Otra vez, solo pared. Nos mudamos ese mismo mes. Hoy tengo 23 años. Vivo lejos de Virginia. Pero cada año, el 14 de octubre, el día que abrí la puerta,
me llega una carta sin remitente. Siempre dice lo mismo: estoy creciendo, pronto volveré a casa. Tu hijo. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La casa de los pinos torcidos. Basado en hechos reales, Willow Creek, California. Cuando tenía 19 años, trabajaba como voluntario en un programa de limpieza de senderos en la zona de Humboldt, al norte de California. Un lugar con bosques tan densos que la luz apenas toca el suelo. Un sitio donde la gente aún cree en cosas antiguas, cosas que no se nombran en voz alta. Uno de los guardabosques, un hombre mayor llamado Frank, nos advirtió desde el primer día: si ven una casa entre los árboles que no está en el mapa, no se acerquen. No importa si parece abandonada o si hay alguien pidiendo ayuda. Ustedes den la vuelta y se van. Pensé que era una forma de asustarnos, pero después de lo que viví, sé que no lo decía en broma. Fue la tercera semana de julio cuando ocurrió. Yo y otro voluntario, Nate, nos separamos del grupo para limpiar una bifurcación poco transitada del sendero. El aire era denso, pesado, como si el bosque respirara por sí mismo. A eso de las 5:30 de la tarde, cuando el sol ya se filtraba naranja entre los árboles, la encontramos. Una casa de madera, vieja pero en buen estado. Las tejas oscuras, las ventanas intactas. Lo extraño eran los pinos, 5 árboles enormes, rodeándola en forma perfecta, pero todos torcidos hacia ella, como si estuvieran inclinándose o escuchando. Nate quería acercarse. Yo número. Vamos, me dijo. Solo serán 5 minutos. Tal vez alguien viva aquí, o esté abandonada. Le recordé lo que Frank nos dijo, pero no me escuchó. Entró. Yo esperé afuera, tenso, sintiendo que algo estaba mal, muy mal. No había sonidos del bosque, ni pájaros, ni insectos. Solo silencio absoluto. Y los pinos, crujiendo levemente con el viento, como si hablaran entre ellos. Después de 10 minutos, Nate no volvía. Grité su nombre. Nada. Con el corazón en la garganta, subí los escalones del porche. La puerta estaba entreabierta. Entré. Dentro, la casa olía a humedad, a madera vieja y a tierra mojada. La sala estaba cubierta de cuadros, todos iguales. Retratos de una mujer sin rostro. Solo un borrón blanco, donde debían ir los ojos, nariz, boca. «Nate», llamé, con la voz temblando. Nada. Avancé al pasillo. Paredes llenas de símbolos tallados, extraños, curvos, como espirales que se abrían y cerraban. Vi una puerta al fondo, cerrada. La abrí. Era una habitación vacía, salvo por una silla en el centro. En la silla, Nate, sentado, quieto, mirando al suelo. «Nate, ¿estás bien?» No respondió. Me acerqué, lo toqué. Estaba rígido, frío. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente en blanco. No reaccionaba. Era como si su mente se hubiera ido. Y entonces lo escuché. Un susurro detrás de mí. No era en inglés. Era un sonido húmedo, gutural, como si algo hablara con una garganta que no estaba hecha para eso. Me giré. Nadie. Corrí. No sé cómo, pero lo arrastré fuera de la casa. Cuando salimos, el aire era más frío. El cielo, gris, como si hubiéramos estado allí horas. Pero mi reloj decía que solo habían pasado 20 minutos. Los árboles parecían aún más torcidos. Volví corriendo al campamento con Nate en brazos. No hablaba, no se movía. Solo murmuraba una palabra, una y otra vez. Ella, ella, ella. Frank, el guardabosques, palideció cuando le contamos. Nos hizo prometer que nunca hablaríamos de la casa con nadie más. «No es una casa», dijo. «Es un anzuelo». Le pregunté qué significaba eso. «Hay lugares en este bosque que no son del todo nuestros. A veces toman forma para que los sigas.
Pero si entras, no sales igual, si es que sales. Nate nunca volvió a ser el mismo. Su familia lo llevó a varios psiquiatras. Diagnóstico oficial: catatonia con episodios de respuesta motora mínima. Pero yo sé la verdad. Yo lo vi. Vi cómo algo se llevó su mente, como si lo hubiera vaciado desde dentro. A veces sueño con esa casa, con la mujer sin rostro. Me llama, dice mi nombre con una voz dulce. Me promete respuestas si vuelvo. Pero no pienso hacerlo, porque en ese bosque hay una casa que no existe en ningún mapa. Y 5 pinos torcidos que aún siguen inclinándose, esperando al próximo curioso. La voz del buzón, basado en hechos reales, Bloomington, Indiana. Todo empezó con una nota, no un paquete, no una carta. Una nota escrita a mano en papel amarillo sin remitente. Estaba dentro de mi buzón una mañana de abril de 2022. Vivo solo, en una calle tranquila en las afueras de Bloomington. Ni cámaras, ni vecinos cercanos. La nota decía: sabemos que estás solo en casa por las noches. Deja una luz encendida para que podamos verte mejor. Pensé que era una broma, o algún adolescente idiota con tiempo libre. Rompí la nota y la tiré. Al día siguiente, otra. Esa lámpara no nos gusta. Prueba con la del pasillo. Ahí fue cuando algo se quebró en mi estómago. Me sentí observado. Apreté cada cortina de la casa. Revisé si alguien me seguía. Nada. Ni una huella. Ni una cámara que pudiera revisar. Solo ese maldito buzón. Pasaron días sin nuevas notas. Me relajé un poco, hasta que escuché la voz. Fue un viernes, cerca de las 2:30 de la mañana. Me despertó el sonido de mi propio nombre, susurrado muy cerca. Pero la casa estaba en completo silencio. Me levanté, fui al pasillo, y la voz volvió. «Míranos, por favor». Provenía del buzón. Bajé con cuidado, en pijama, con un bate de béisbol. Abrí la puerta principal lentamente. No había nadie en la calle, ni autos, ni viento. Solo la voz, susurrando desde el buzón, como si fuera un tubo conectado a otro mundo. Gracias por dejar la luz encendida esta vez. Cerré la puerta de golpe. No dormí esa noche. Fui a la policía. Dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Me ofrecieron instalar una cámara de vigilancia comunitaria, pero tomaría días. Mientras tanto, me recomendaron no interactuar con los autores. Pero las notas siguieron llegando. Nos gusta cómo te ves cuando estás asustado. Tu respiración es más lenta cuando finges dormir. Ella también nos escuchó antes que tú. ¿Ella? ¿Quién? No tenía pareja, ni amigas frecuentes. Pensé en la dueña anterior de la casa, una mujer de unos 50 años que murió de un derrame cerebral el año anterior, sola en su habitación. No parecía tener conexión con esto, hasta que miré los archivos públicos de la propiedad. Una semana antes de su muerte, ella también había reportado notas anónimas. El informe policial decía: afirma que el buzón le habla por las noches. Se recomienda evaluación psiquiátrica. Nunca la evaluaron. Murió antes. Mi paranoia creció. Comencé a dormir con cuchillo en mano. Cada noche, antes de dormir, pasaba horas mirando por las ventanas. Hasta que una noche me atreví. Puse el teléfono grabando en modo video dentro del buzón y lo dejé ahí desde las 2 de la mañana. A la mañana siguiente me desperté con una nueva nota, esta vez pegada en la puerta. Eso fue muy feo de tu parte. Corrí al buzón. El teléfono ya no estaba. En su lugar, solo un objeto, una muela, humana, con sangre seca. Y entonces lo supe. Esto no era una persona jugando. Esto era algo más antiguo, algo que vivía entre los espacios, en el umbral entre lo privado y lo público. Usaba el buzón como un canal, una grieta entre su mundo y el mío. Durante días no salí de la casa, no comía, no dormía.
hasta que una noche lo vi. La tapa del buzón comenzó a abrirse sola, una y otra vez, como una boca masticando. No había viento, no había nadie. Solo el sonido metálico, clac, 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 y una voz que me decía: «Solo falta que abras la puerta». Entonces se cortó la luz. No por la tormenta, no por el transformador. Todos los vecinos tenían electricidad. Solo mi casa quedó completamente a oscuras. Salí corriendo. Me subí al coche. Me fui a un motel. No he vuelto desde entonces. Vendí la casa en agosto. No di explicaciones. Solo firmé los papeles y me largué. Pero hace 2 semanas, en el buzón de mi nuevo apartamento, encontré una nota sin sobre, sin sello postal. Solo decía: «Nos gustaba más la otra casa, pero no te preocupes, ya encontramos la forma de seguirte». Y desde entonces, cada noche, justo a las 2:30 de la mañana, escucho un pequeño clic metálico. No tengo buzón aquí, pero algo sigue intentando abrir uno. El desvío. Basado en hechos reales, Ruta 93, Nevada. Todo ocurrió en junio de 2019. Iba conduciendo desde Salt Lake City hacia Las Vegas por la Ruta 93. Es una carretera larga, solitaria, rodeada de desierto, montañas bajas y estaciones de servicio que parecen sacadas de otra época. Lo hacía de noche porque me gustaba evitar el calor, pero fue un error que no puedo borrar. Cerca de la 1 de la mañana, mi GPS se apagó sin explicación. La pantalla se quedó en negro. No tenía señal en el celular y el sistema del coche se reiniciaba una y otra vez. Pensé en seguir recto hasta encontrar alguna gasolinera, pero unos kilómetros después vi un desvío a la derecha. No tenía nombre, solo una señal oxidada con una flecha. Y debajo, escrito a mano en un tablón de madera: «Desvío rápido, ruta alternativa a LB». Mi instinto me decía que no, pero había una lógica estúpida en mi cabeza que lo justificó. Quizá es un atajo local, algo que no aparece en el mapa. Giré. La carretera se volvió de tierra, pero bien marcada. Parecía usada. Tras unos 10 minutos, me di cuenta de que algo no cuadraba. No pasaba nada. Ni luces, ni señales, ni postes eléctricos. Ni el más mínimo reflejo. Solo oscuridad, y mi coche avanzando entre la nada. Era como si me hubiera metido en un espacio donde el mundo se detenía. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, la radio del coche se encendió sola. No tenía antena conectada, y sin embargo, una voz comenzó a hablar, entre estática. «No debiste girar». Pensé que era una interferencia, pero la voz volvió. Masculina, seca, sin emoción. «Te están esperando en el último faro». Me detuve. No podía respirar. Apagué la radio. Me giré para dar vuelta, pero no había forma de hacerlo con seguridad en esa carretera angosta y polvorienta. Seguí recto. A los pocos minutos vi una luz en el horizonte. Era tenue, naranja, como un faro o una lámpara. Algo humano, pensé. Me acerqué con esperanza. Lo que vi no lo puedo explicar del todo. Era un faro oxidado, en medio de la nada. Bajo él había un edificio pequeño, como una antigua caseta de peaje o control, sin ventanas. Y junto al faro, 4 figuras, humanas, paradas perfectamente rectas, sin moverse, sin hacer ningún gesto. Apreté los frenos. Iluminé con las luces del coche, pero no reaccionaron. Estaban vestidas con ropas oscuras, largas, como hábitos religiosos. Y todas tenían bolsas de tela negra en la cabeza. Me quedé quieto, el coche encendido, listo para huir. Y entonces, al mismo tiempo, las 4 figuras alzaron la mano derecha y señalaron hacia el edificio. La puerta se abrió sola. La luz del faro parpadeó. Y la radio volvió a encenderse. La misma voz. «Debes entrar. Ya no puedes volver». Di marcha atrás.
No importaba si tenía que manejar 50 kilómetros en reversa, pero cuando lo intenté, las ruedas traseras giraron en vacío. Miré por el retrovisor. El camino por el que había venido ya no estaba. Solo desierto, liso, como si nunca hubiera existido. Empecé a gritar. Salí del coche, tomé una linterna. Las figuras seguían ahí, inmóviles. Ni un solo movimiento. Decidí correr por el costado, adentrándome al desierto. 10 minutos, 20. No vi nada, ni otra carretera, ni luces. Volví al punto original. Mi coche seguía ahí, pero ahora la puerta del edificio estaba cerrada, y las figuras ya no estaban afuera. Entré al coche, giré la llave. Funcionó. La radio ahora emitía una canción que no reconocía, como una nana infantil distorsionada. Unos segundos después, la carretera volvió a estar detrás de mí. El camino de tierra reapareció, como si nunca se hubiera ido. Conduje como loco hasta la ruta 93. Cuando llegué a Las Vegas, al amanecer, el coche tenía algo escrito en el parabrisas, marcado con barro seco. Ya sabes dónde estamos. Desde entonces, cada vez que paso cerca del desierto, las señales del GPS se desvanecen por unos minutos. Y la radio, aunque esté apagada, lanza una breve frase entre estática. Sigue conduciendo. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. Lo que camina bajo el agua. Luisiana. Esto me pasó en 2021, cuando trabajaba como técnico en instalaciones eléctricas rurales. Me mandaron a revisar una línea de postes dañada en una parte muy remota de la Chafalaya Basin, una zona pantanosa inmensa al sur de Luisiana. Es un sitio hermoso de día, pero de noche parece tragarse la luz. Fui solo, porque mi compañero había renunciado 2 días antes. Dijo que no volvería a ese lugar por razones personales. Nunca quise preguntar por qué. Tuve que ir en bote. La zona estaba tan aislada que ni siquiera los drones llegaban. Remé entre cipreses retorcidos, con raíces saliendo del agua como dedos deformes. No había señal ni caminos, solo pájaros, zancudos y un silencio raro, como si algo estuviera conteniendo la respiración. La torre eléctrica estaba al lado de una cabaña flotante, abandonada, de esas que se construyen sobre pilotes para que no las trague el agua. Cuando bajé del bote y pisé la plataforma, noté algo. Había marcas recientes de pisadas y cenizas secas, como de una fogata muy antigua. Revisé la instalación, cambié el fusible dañado y me preparé para irme. Pero el sol cayó de golpe, como si alguien lo hubiera apagado. Me quedé atrapado ahí, sin linterna, solo el resplandor tenue de mi móvil. Pensé en dormir dentro de la cabaña y salir al amanecer. Maldita decisión. El interior era básico: una cama rota, velas derretidas y en las paredes símbolos pintados con barro. Círculos, cruces invertidas, ojos abiertos por la mitad. Todo olía a humedad. Y algo más, algo dulce, como carne fermentada. A eso de las 2 de la mañana, el bote se soltó solo. Lo vi desde la ventana, alejándose sin ruido, deslizándose como si alguien lo empujara suavemente. Corrí afuera. El agua estaba completamente quieta. Ni una onda, ni viento, como si la superficie del pantano fuera un espejo. Y entonces lo vi. Algo caminaba bajo el agua. No nadaba, caminaba. Se distinguía claramente su silueta negra, con piernas largas, delgadas y brazos casi arrastrando el fondo. Su cabeza era puntiaguda, como un saco o capucha mojada. Estaba justo bajo la plataforma, dando vueltas como un tiburón esperando. No me atreví a moverme. Desde el interior de la cabaña escuché un susurro. Una voz de mujer, vieja, quebrada, diciendo una sola frase. Si no le hablas, se queda. Si lo miras, sube. No miré, no hablé.
Solo me senté en el suelo, apretando el móvil, temblando. La criatura caminó durante horas. A las 4:17 de la mañana, escuché algo subiendo por las escaleras de madera. Lento, mojado, como garras resbalando. Yo no me moví. Sentí su sombra cruzar la ventana. Vi su silueta deformada contra la cortina podrida. Se quedó ahí, quieto, escuchando, esperando. Y entonces me habló. No era un idioma, era un sonido viscoso, como algo que escarba dentro de una garganta que nunca fue humana. Quise gritar, pero no podía. Lo único que hice fue cerrar los ojos y apretar los dientes hasta que amaneció. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. El bote, sin explicación, había vuelto a amarrarse a la plataforma. El agua tenía burbujas negras que flotaban como aceite. Las marcas en la cabaña estaban frescas otra vez. No me quedé a investigar. Tomé el bote, remé como si me persiguiera el infierno. Cuando llegué al pueblo más cercano, un anciano me detuvo en la estación de gasolina. Me miró a los ojos y me dijo: ¿dormiste en la cabaña del Hondo? No respondí. Él lo hizo por mí. Eso que viste camina bajo el agua desde antes que llegaran los barcos a este país. Lo llaman Le Marcheur. Solo se manifiesta cuando alguien entra sin permiso en su zona. La última vez que salió del agua, un hombre desapareció y solo encontraron su mandíbula colgada en un árbol. Desde entonces, tengo pesadillas con ese sonido, con esa silueta caminando bajo el agua, con la certeza de que si alguna vez lo miraba directamente, no viviría para contarlo. Y aún peor, en ciertas noches, cuando la lluvia golpea las ventanas de mi casa, creo escuchar pasos húmedos, dando vueltas, esperando que lo mire. El bosque de Black Hollow. En el estado de Maine, entre densos bosques y senderos apenas marcados, se encuentra Black Hollow, un lugar que pocos se atreven a visitar, sobre todo después del anochecer. Las leyendas locales hablan de desapariciones inexplicables, de susurros entre los árboles y de una presencia que acecha a los incautos que se adentran demasiado. Jake y Emily, dos amigos de la universidad, decidieron pasar un fin de semana explorando la naturaleza y desconectando de la ciudad. Jake había escuchado sobre Black Hollow en una vieja historia contada por un lugareño y pensó que sería el lugar perfecto para una aventura. Emily, aunque dudosa, aceptó acompañarlo. Llegaron al bosque un sábado por la tarde, con mochilas y linternas, listos para pasar la noche acampando. Durante el día, todo parecía tranquilo, casi demasiado silencioso. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse, el ambiente cambió. El viento susurraba entre las hojas, como si el bosque mismo estuviera vivo, observándolos. Montaron la tienda cerca de un arroyo, y mientras preparaban la cena, Emily sintió que algo la observaba. Se giró, pero no vio nada, solo sombras alargadas entre los árboles. Jake se rió y dijo que era solo su imaginación. Esa noche, cuando se acostaron, un sonido extraño interrumpió el silencio. Un susurro tenue, como si alguien estuviera llamándolos desde la oscuridad. Emily quiso ignorarlo, pero los susurros se hicieron más claros, pronunciando sus nombres con voces quebradas y distorsionadas. Jake, decidido a demostrar que no había nada, tomó su linterna y salió a investigar. Emily se quedó en la tienda, nerviosa y con la respiración acelerada. De repente, la linterna de Jake se apagó y un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Emily salió corriendo, solo para encontrar la tienda vacía y la mochila de Jake tirada en el suelo. Comenzó a buscarlo desesperadamente entre los árboles, pero todo lo que encontró fueron huellas que parecían desaparecer en el aire, como si alguien o algo hubiera desaparecido justo delante de ella.
El miedo la invadió cuando los susurros regresaron, más fuertes y cercanos. Emily sintió una presencia a su espalda, pero al voltear no había nada. De repente, una mano fría la agarró del brazo y una voz profunda y susurrante le dijo: «No debiste venir aquí». Emily logró zafarse y correr hasta llegar a una antigua cabaña abandonada que había visto antes. Entró y cerró la puerta con llave, temblando de miedo. Dentro encontró viejos símbolos dibujados en las paredes y un libro polvoriento abierto sobre una mesa. Con manos temblorosas comenzó a leer. El libro hablaba de un espíritu ancestral, un guardián del bosque que castigaba a quienes profanaban su territorio. Se decía que una maldición caía sobre aquellos que intentaban llevarse algo de Black Hollow o que simplemente se atrevían a perturbar su paz. Mientras leía, las sombras comenzaron a alargarse dentro de la cabaña y los susurros se convirtieron en gritos. Emily entendió que debía realizar un ritual para apaciguar al espíritu y salvarse. Reuniendo valor, siguió las instrucciones del libro, encendiendo velas y recitando palabras en un idioma antiguo. Poco a poco, el aire pesado comenzó a disiparse y un silencio absoluto llenó la cabaña. Al amanecer, Emily salió de la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca volvió a encontrar a Jake, y cuando contó su historia en el pueblo cercano, nadie se sorprendió. Black Hollow era un lugar que devoraba a los imprudentes. Desde entonces, Emily no volvió a acercarse al bosque, pero a veces, en las noches sin luna, cuando el viento sopla fuerte, jura escuchar los susurros de Black Hollow llamándola, recordándole que hay lugares donde nadie debería ir. La voz del pozo. Historia de terror. Estados Unidos. En el condado de Mendocino, al norte de California, hay un pequeño pueblo llamado Bishop's Hollow, que jamás aparece en los mapas. Según los viejos del lugar, allí se encuentra un pozo que no fue cavado por manos humanas. Eleanor Foster, periodista del San Francisco Chronicle, fue enviada en octubre de 1993 a cubrir una serie de desapariciones rurales. 7 personas en 2 años, sin testigos, sin rastros. Solo una coincidencia. Todas vivían cerca de Bishop's Hollow. Eleanor llegó una tarde gris. El cielo parecía de plomo y el silencio del pueblo le provocó un escalofrío. No había tiendas, ni gasolineras, ni escuelas. Solo casas viejas de madera y una iglesia cerrada con tablones podridos. Un anciano la observaba desde el porche de una casa inclinada. Ella lo saludó. Él no respondió. «Señor, busco información sobre las desapariciones. Trabajo para el Chronicle». El hombre se levantó lentamente. Su piel era como papel viejo y sus ojos casi blancos. «Ya no debería estar aquí, señorita. Él no le gusta a la gente nueva. Ya hemos dado suficiente». «¿Quién es él?», preguntó Eleanor, encendiendo su grabadora. «El pozo. Él es el pozo». La periodista intentó sonsacarle más, pero el anciano solo se metió a su casa. Poco después, Eleanor descubrió el lugar. Estaba en el campo, a las afueras del pueblo. No había valla ni advertencias. Solo un círculo de piedra cubierto de musgo y una oscuridad imposible que parecía absorber la luz del día. Ella se inclinó, grabadora en mano. No había eco, no había fondo. Y entonces lo oyó. Una voz, suave y femenina, como un susurro. «Ayúdame, por favor». Eleanor dio un paso atrás. Miró alrededor. Nadie, solo el viento helado y el susurro persistente que ahora decía su nombre. «Eleanor, ¿me dejaste aquí?» Ella no lo sabía aún, pero la investigación acababa de volverse personal. Esa noche se alojó en una cabaña a las afueras, propiedad de un tal Pastor Morrow. Era uno de los pocos en el pueblo que aún hablaba. Viejo, flaco,
con dedos manchados de tinta y la voz como papel rasgado. Él sí aceptó hablar del pozo. Fue cavado antes que el pueblo, antes que los colonos, incluso antes que los nativos, según algunas leyendas. Nadie recuerda haberlo visto construirse, pero todos saben que no debe hablarse con él. ¿Él? ¿El pozo habla? Morrow asintió. Te habla con la voz de lo que más extrañas, lo que más perdiste, lo que más culpa te causa. Eleanor no respondió, pero pensó en su hermana, Lily, desaparecida en 1981. Nunca hallaron su cuerpo, nunca hallaron nada, solo una bicicleta tirada junto a un campo, muy similar a este. A la medianoche la voz volvió. «Ellie, soy yo». Eleanor se levantó, caminó sin pensar, sin abrigarse, descalza sobre la tierra fría, hasta el pozo. La luna era una uña blanca en el cielo. «Lily», susurró, «baja conmigo, me dejaste sola». Eleanor lloró. No recordaba haber llorado en 20 años. Una cuerda colgaba de una polea antigua, como si el pozo esperara. Y entonces vio los ojos. No eran los de su hermana. Eran cientos, reptando por las paredes del pozo, pequeños y brillantes como piedras mojadas. La cuerda comenzó a moverse sola. Algo subía, corrió, se encerró en la cabaña. Pero los susurros no cesaron. Vinieron de las paredes, de las ventanas, del interior del espejo del baño. Gritaban su nombre, gritaban «culpable». Por la mañana, el pastor había desaparecido. La camioneta de Eleanor estaba llena de marcas de garras. Y la grabadora, aún encendida, solo contenía un archivo de 3 minutos. Una voz infantil, repitiendo: «Baja conmigo, baja conmigo, baja conmigo». La policía no encontró a Eleanor, solo su libreta de notas, abierta en la página final. En ella, con tinta temblorosa: «El pozo no es un agujero, es una puerta, y yo la abrí». Desde entonces, nadie entra a Bishop's Hollow, porque incluso los mapas, si se los fuerza, se niegan a recordarlo. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El cuarto 6B. Historia de terror, Estados Unidos. En 1987, el Hotel Winslow cerró sus puertas en Cincinnati, Ohio. Durante más de 60 años había alojado viajeros, músicos y ejecutivos de paso. Pero tras una serie de desapariciones inexplicables, fue abandonado. Nadie lo demolió. Nadie volvió a entrar. Nadie, hasta que Michael Reeve lo hizo. Era 2003. Michael tenía 28 años, acababa de dejar un trabajo mediocre en Nueva Jersey y decidió dedicarse a la fotografía documental. Estaba obsesionado con lugares abandonados, cementerios olvidados, fábricas oxidadas, hospitales en ruinas. Cuando oyó hablar del Winslow, supo que tenía que entrar. No fue difícil. La puerta lateral estaba abierta, como si alguien más ya hubiese entrado. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, pero los muebles seguían allí. Mostrador, sillones de terciopelo, lámparas cubiertas de telarañas. Un retrato enorme del fundador, un tal Harold Winslow, colgaba torcido en la pared. Michael subió las escaleras con la cámara colgando del cuello. Pisadas suaves en la alfombra podrida. Luz que se colaba entre las persianas rotas. En el tercer piso encontró el pasillo con las habitaciones 6A a 6F. Las puertas estaban abiertas, excepto una. La del 6B tenía una cadena oxidada y un cartel clavado con grapas viejas. No entrar, mantener cerrado. Michael tomó una foto. El flash iluminó brevemente el pasillo y por un segundo creyó ver una sombra justo detrás de él. Giró. Nada. Solo silencio. Durante 2 horas tomó fotos del comedor, la cocina, el salón de baile. Pero algo lo empujaba a volver al 6B. Y volvió.
Quitó la cadena, giró la perilla. La puerta cedió con un quejido largo, casi como un suspiro. El cuarto 6B estaba impecable. La cama hecha, el espejo pulido, las cortinas limpias. No parecía llevar cerrado 20 años, parecía habitado. Una silla frente a la ventana, una taza de café sobre la mesita aún caliente. Michael retrocedió, confuso. Entró, lentamente. El aire olía distinto, no a polvo, a perfume antiguo. Levantó la cámara, tomó una foto. La cámara se apagó. El silencio se volvió más denso. El pasillo detrás de él ya no se veía. La luz del sol que antes entraba por la ventana ahora era gris, espesa, como si el tiempo se hubiera congelado. Y entonces escuchó una voz. No provenía del pasillo, ni del pasillo, sino de adentro del armario. «No debiste entrar», susurró alguien. Michael giró. El armario estaba cerrado. Lento, muy lento, caminó hacia él. Apoyó la mano en la madera. Temblaba. Abrió. Dentro no había ropa, ni estantes, solo oscuridad, profunda, sin fin. Una oscuridad que parecía mirar de vuelta. Y del fondo algo se movió. 2 manos salieron disparadas, pálidas, delgadas, como las de un niño. Lo agarraron por el cuello. Él gritó, pero el sonido no salió. Luchó, se soltó, cayó de espaldas, se arrastró fuera del cuarto. La puerta del 6B se cerró sola. Michael no supo cuánto tiempo estuvo en el suelo. Cuando por fin se levantó, el pasillo era el mismo de antes, abandonado, ruinoso, como si nada hubiera pasado. Se fue, pero no volvió a Nueva Jersey, ni a su casa. Nadie supo más de él durante semanas, hasta que la policía lo encontró caminando por una carretera de Ohio, con la mirada perdida y las uñas cubiertas de sangre. No hablaba, solo decía una frase, una y otra vez. La puerta no estaba cerrada, era un espejo, y ahora sabe mi cara. En su mochila encontraron la cámara. Había una sola foto. La habitación 6B. Pero en la imagen, sobre la cama, había una figura sentada. Y tenía el rostro de Michael, pero sin ojos. Solo una sonrisa. Una semana después, el Hotel Winslow ardió en llamas, sin causa aparente. Nadie lo reclamó, nadie lo investigó. Pero algunos empleados del depósito de pruebas, donde quedó archivada la cámara, aseguran que de vez en cuando aún reciben una notificación en sus teléfonos. 6B. Check-in confirmado. No niegues el invierno. Browning, Montana. Mi nombre es Alan Foster. Trabajé como meteorólogo para el gobierno entre 2015 y 2022. Esta historia no la he contado nunca, y si la comparto ahora es porque ya no tengo nada que perder. Perdí mi trabajo, mi salud, y lo más importante, la certeza de lo que es real y lo que no. En diciembre de 2019, fui asignado a una estación meteorológica automatizada cerca de Browning, un pueblo fronterizo con Canadá, en el norte de Montana. Debía revisar una antena dañada y pasar 3 noches en la cabaña de control mientras se estabilizaba la señal satelital. Todo era rutina, pero algo estaba mal desde el momento en que llegué. La nieve era distinta. No caía hacia los lados. No había viento. Simplemente se movía, como si algo invisible respirara en el bosque. La primera noche fue silenciosa, demasiado silenciosa. A las 2:37 de la mañana, un golpe fuerte en el techo me despertó. Subí con linterna. Nada. Pero la nieve tenía huellas, manos, no pies. 2 manos grandes, arrastradas, como si alguien se arrastrara por la nieve de cabeza. El segundo día, el generador se apagó solo. Revisé el cableado. Había marcas de arañazos en el metal, como si lo hubieran intentado romper desde dentro. En la segunda noche, encendí la radio de onda corta. Capté una señal proveniente de una frecuencia fuera de rango. Era mi voz. Una grabación exacta, palabra por palabra,
de lo que yo había dicho en voz alta una hora antes, mientras me preparaba una sopa. No puedo más con este frío maldito. Y después, una risa. Mi risa. No dormí esa noche. La tercera mañana, el termómetro marcó menos 37 grados Celsius, pero el aire se sentía cálido. El cielo estaba rojo y la nieve parecía derretirse en algunos lugares para revelar la tierra negra debajo. Entonces lo encontré. A unos metros de la estación, sobresaliendo entre los árboles, había un montículo de ramas que no estaba allí antes. Me acerqué. No era un montículo, era una figura, un cuerpo, tumbado boca abajo, completamente congelado, sin ropa, con la piel pegada al hielo como si hubiera sido absorbido por él. En su espalda, alguien había tallado palabras en un idioma que no reconocía, FFSA oral. Y justo debajo, algo en inglés, Don't deny the winter. Ese mensaje me lo repetirían muchas veces. La tercera noche fue cuando el frío dejó de sentirse natural. No era físico, era interno. Me dolía la médula espinal. Los dientes me vibraban, aunque tenía calefacción portátil y mantas térmicas. Y entonces empezó el sonido, como un silbido lejano, una melodía que se repetía cada 11 segundos, siempre igual, hasta que, sin darme cuenta, comencé a repetirla en voz baja, como si la supiera desde niño. Salí a la puerta. El bosque no estaba oscuro. Algo brillaba desde dentro, como linternas o ojos. Y entonces lo vi. No puedo describirlo bien. Era algo grande, alto como un poste eléctrico, pero inclinado hacia adelante, como si no pudiera sostener su propio peso. Tenía piernas de ciervo, pero huesudas, negras. Su torso era humanoide, pero completamente invertido, como si lo hubieran construido al revés. Y su cabeza era solo una cavidad de hielo en forma de antorcha. Dentro, algo brillaba azul. No caminaba, se deslizaba. A medida que se acercaba, la nieve retrocedía. El frío se metía en los huesos y susurró, no con una voz, sino con una idea dentro de mí. Si niegas el invierno, te niegas a ti mismo. Desperté en un hospital de Missoula 4 días después. Me encontraron caminando desnudo por la autopista a más de 120 kilómetros de la estación, sin recuerdos claros. El gobierno selló el área por riesgo de hundimiento y desprendimientos de hielo. Pero sé lo que vi. En sueños sigo escuchando la melodía. A veces, al abrir la puerta de mi casa en invierno, encuentro manos marcadas en la nieve, arrastradas en dirección a mi puerta. Alguien me trajo de vuelta, pero algo me sigue, porque ahora entiendo el mensaje. No niegues el invierno. No es sobre la estación, es sobre lo que se esconde dentro de él. El nivel 0. Basado en hechos reales, Colorado Springs, 2016. En 2016, participé en un programa de inspección de instalaciones militares inactivas. Formábamos parte de un equipo civil contratado por el Departamento de Defensa para verificar la integridad de bases subterráneas que habían sido selladas después de la Guerra Fría. Me asignaron la instalación Hecho 7, ubicada a 90 minutos de Colorado Springs, a los pies de una montaña sin nombre, marcada solo por coordenadas GPS. Había sido una base de comunicaciones nucleares durante los años 60 y cerrada, de forma abrupta, en 1982. No había documentación clara del motivo. Íbamos 3, un ingeniero estructural, un técnico en redes y yo, encargado del mapeo fotográfico. Entramos el 4 de octubre, a las 10:05 de la mañana, a través de un acceso reforzado cubierto de maleza. El aire estaba seco y todo parecía en perfecto estado. No había óxido, ni humedad, ni ratas. Eso fue lo primero raro. El lugar llevaba cerrado más de 30 años y, sin embargo, no parecía abandonado. Lo segundo raro
fue que los relojes dejaron de funcionar a los pocos minutos de entrar. Todos, analógicos y digitales. Se congelaron en 10 y 27 de la mañana exactas. Pensamos que era una interferencia electromagnética, así que seguimos bajando. Los primeros 3 niveles eran rutinarios. Oficinas, dormitorios, generadores. Encontramos papeles que hablaban de ejercicios de evacuación y protocolos de comunicación con NORAD. Pero entonces descubrimos una trampilla oculta bajo una consola en el nivel 3. No aparecía en los planos. Marcada con pintura roja, decía: no descender a nivel 0. El ingeniero se negó a bajar. Se quedó arriba. Yo bajé con el técnico, Jake. La escalera era antigua, de metal frío, pero sin polvo, como si alguien la hubiera limpiado recientemente. Cuando llegamos al fondo, la temperatura bajó de golpe. No hacía frío normal. Era frío clínico, como el de un quirófano olvidado bajo tierra. Las paredes estaban recubiertas de espejos sin marco, todos perfectamente pulidos, y el pasillo no tenía fin. Caminamos 5 minutos sin llegar a una puerta, pero había algo más. Cada espejo reflejaba algo diferente, no a nosotros, no al pasillo. En uno de ellos vi una sala llena de cuerpos apilados, boca abajo. En otro vi una sala con 3 hombres parados, observándome. Vestían uniformes militares antiguos, y uno de ellos me sonrió desde el reflejo. Jake también lo notó. En voz baja dijo: estos espejos nos están observando. A los pocos segundos, los espejos empezaron a vibrar, como si alguien respirara detrás de ellos, y de pronto todas las luces se apagaron. Ni nuestras linternas funcionaban. Y en la oscuridad escuchamos un zumbido, bajo, metálico, como si algo se arrastrara por dentro de las paredes. Luego, voces susurraban nuestro nombre. Jake, Alan. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Perdimos la noción del tiempo. Lo siguiente que recuerdo es estar corriendo por el túnel en dirección contraria. Pero el pasillo nunca terminaba. Siempre igual. Los mismos espejos. La misma sombra en la esquina de cada uno. Jake cayó al suelo. Empezó a gritar. Dijo que uno de los reflejos lo estaba imitando, pero con una sonrisa deformada. Lo vi. Era él, sí, pero con los ojos en blanco y la boca rota hasta las mejillas. Lo jalé como pude. Cuando por fin encontramos la trampilla y subimos al nivel 3, el ingeniero ya no estaba. Solo su linterna, encendida, apuntando hacia la pared. La salida estaba a pocos metros, pero antes de irnos, escuchamos pasos detrás de nosotros. Miré hacia atrás y vi algo que no puedo explicar. Era Jake, pero también estaba conmigo. El que venía detrás caminaba igual, tenía su mismo rostro, solo que más delgado, pálido, y sus ojos eran espejos. Salimos. Después de eso, Jake cambió. Dejó de hablar. Nunca volvió a responder una sola pregunta. Vive en un centro psiquiátrico desde entonces. El ingeniero sigue desaparecido. Y yo, cada vez que me miro al espejo por más de 10 segundos, algo cambia en mi reflejo. Parpadea cuando yo no lo hago. Sonríe con medio segundo de retraso. Sé lo que vi allá abajo. Y sé que el nivel 0 no está sellado. Está esperando. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El cuarto faro, ruta estatal 375, Nevada, la carretera extraterrestre. Trabajo como camionero desde hace más de 15 años. He cruzado casi todos los estados del país y te puedo decir que las rutas más solitarias son las que esconden las cosas más oscuras. Esta historia me ocurrió en 2020, mientras cruzaba el desierto de Nevada,
por la ruta estatal 375, también conocida como la carretera extraterrestre. Eran las 2:11 de la mañana, completamente solo, sin señales de otros vehículos ni cobertura. La radio solo emitía estática. Iba rumbo a Tonopá, con una carga ligera de piezas metálicas. El GPS marcaba una ruta directa, sin desvíos, pero de pronto se reinició solo. Y me sugirió un camino alternativo, un desvío por una vía de servicio sin nombre. Pensé que sería una especie de atajo. Error. La carretera era recta, gris, vacía. Ni una señal. Nada más que tierra agrietada y montañas oscuras a lo lejos. Pero lo raro no fue el camino. Fue lo que apareció a los pocos kilómetros. Un faro blanco, pequeño, encendido junto al asfalto. No tenía sentido. No estábamos cerca de ningún lago ni mar. Solo arena y rocas. Seguí manejando. 10 minutos después, apareció otro faro. Idéntico. El tercero apareció al borde de una curva imposible, en medio de la nada. Y justo ahí me di cuenta. No estaba dando vueltas. Iba en línea recta. ¿Cómo podía haber una curva? Pero el cuarto faro, ese fue el que no debí pasar. Estaba en medio del camino, no al costado, justo en el centro, como una torre blanca de unos 3 metros, brillando con una luz azulada. Al acercarme, mi camión empezó a fallar. Las luces parpadearon, la radio volvió a encenderse sola y la pantalla digital se llenó de números en rojo que no reconocía. Me detuve y entonces vi a la mujer. Estaba parada al lado del faro, piel pálida como papel, pelo mojado. No llevaba abrigo, a pesar del viento helado. Solo una bata de hospital que se movía como si respirara sola. Me hizo una seña, no de ayuda, de silencio. Yo no bajé, no podía moverme, ni gritar, ni siquiera cerrar los ojos. Ella se acercó lentamente al capó del camión. Sus pies no tocaban el suelo, y cuando estuvo justo enfrente, apoyó la mano en el vidrio. Su piel era transparente, se le veían los huesos por dentro, flotando, y entonces habló, pero su boca no se movía. Has pasado el cuarto faro. Ya no hay vuelta atrás. Mi vista se nubló. Sentí presión en los oídos, como si estuviera bajo el agua. El mundo se torció en silencio. El motor se apagó. Y de pronto desperté. Estaba detenido en medio del desierto, sin faros, sin mujer, sin carretera alternativa. El GPS marcaba la ruta original. Mi reloj decía 4:39 de la mañana. Lo peor fue que el tanque estaba lleno. No había gastado nada, como si nunca hubiera manejado. Pensé que lo había imaginado. Hasta que al llegar al primer pueblo, bajé a cargar combustible y revisé el capó. Tenía una marca de mano, pequeña, con 5 dedos alargados y la forma de los huesos marcada como si hubiera dejado ceniza detrás. Intenté limpiarla. No salió. Desde esa noche he intentado no volver a manejar por esa ruta, pero a veces el GPS insiste en llevarme por ahí. Y cuando duermo dentro de la cabina del camión, sueño con la misma curva imposible, con los faros en fila, y con ella, susurrándome que ya pasé el punto de retorno. Y lo peor es que, en esos sueños, siempre hay algo nuevo. Un quinto faro. Y detrás de él, alguien más me espera.